tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Y bueno, quería compartirte la palabra en esta tarde. Bueno, decirte que iglesia te extraño, los necesito. Y bueno, espero que pronto podamos compartir la palabra y vernos, ¿no? Como la solíamos hacer. Así que bueno, esperamos en el Señor el tiempo, esperamos en Él. Así que de poder vernos y mientras tanto, bueno, compartimos por este medio y le damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, porque tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y yo leía esta mañana, ayer, la palabra, ¿no? Y me quedé en Salmos 25, me hablaba el Señor. Y el Salmos 25 es un salmo conocido, como todos los salmos, y por ahí lo hemos leído muchas veces. Pero en esta vez me detuve en algo que por ahí lo leía, pero no le prestaba tanta atención, ¿no? Y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, y no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y hasta ahí quería compartirte. Qué linda palabra, qué lindo salmo de parte de David a Dios, ¿no? Porque en este salmo David expresa su deseo a Dios y su dependencia de Él. ¿Cuántas veces expresamos nuestros deseos a Dios? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta o le decimos al Señor: yo dependo de vos? Pero como David en este versículo expresa su deseo abiertamente. Y fíjate que le dice primero: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Lo primero que David hizo fue levantar su alma al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo voy a levantar mi alma al Señor? Buscando la presencia del Señor. Porque fíjate que cuando nosotros oramos, nos conectamos con el Padre, nos conectamos directamente con el Señor. Entramos en un clima, en una presencia de Dios y expresamos quizás nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras gratitudes, muchas veces cuando clamamos al Señor y nos volvemos uno y nos hacemos uno cuando oramos. Como David expresó su deseo a Dios: levanto mi alma hacia ti. Qué importante, qué palabra de levantar nuestra alma hacia Él. Y después más abajo en el 2 le dice: Dios mío, en ti confío, plena confianza. Ahí David expresa su confianza y su dependencia en Dios. David no confiaba en sí mismo, no tenía esa confianza en sí mismo, ni en ninguna criatura, ni en ninguna imagen, nada. Simplemente le dice: en ti confío. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Cuántas veces le decimos al Señor cuando oramos y clamamos por algo? Le decimos: Señor, en ti confío. Poner nuestra confianza en Dios es cerrar los ojos y confiar en el Señor. No es lo mismo cuando nos dice cuánto no, cuánto le ha pasado, y capaz que no y capaz que sí. Pero confiar en una persona, en un hombre: te confío esto, te confío lo otro. Pero confiar en el Señor, como le dice David: Dios, en ti confío. Pero fíjate que más abajo le dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, mira qué promesa de parte de Dios, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Muchas veces el enemigo intenta confundirnos, juega.
el enemigo con nuestra mente. Intenta confundirnos, pero si esperamos en el Señor, no seremos confundidos, porque muchas veces pedimos al Señor, clamamos o clamamos apurado, clamamos de distintas formas y no como verdaderamente debemos pedirle al Señor. A veces pedimos como dice la Biblia y pedimos mal y no pedimos bajo la voluntad del Señor. Y decimos, yo Señor, quiero tal cosa, o Señor, quiero que tú hagas esto y terminamos y confío en ti. Pero nos preguntamos si es la voluntad del Señor, si es el tiempo de Dios, lo que nosotros le estamos pidiendo, si bien expresamos nuestros deseos al Señor, nuestra dependencia de Dios, pero muchas veces el enemigo nos avergüenza porque no estamos dentro de la voluntad del Señor. Pero dice, pero los que esperan en ti, no serán confundidos. Los que esperamos en el Señor, no seremos confundidos. Quizás muchos hoy en este tiempo actual, sin ir más lejos, nos dirían, ¿y dónde está aquel Dios del que vos me hablás si estamos en una plena pandemia? Porque el enemigo utiliza a las personas para lastimarnos, para confundirnos. Pero es al tiempo del Señor en que podamos salir de esta situación. Es a su tiempo en donde el Señor ya tiene marcado hoy el día que vamos a salir de esto. Pero nosotros seguimos confiando en el Señor, en su tiempo, en los que dicen, en los que esperan en ti, en los que esperan en el Señor, no serán confundidos. No seremos confundidos los que esperamos en Él. Y más abajo le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Le pide a Dios David dirección en el camino que debe del deber. Una y otra vez ruega a Dios que le enseñe, no buenas palabras ni culto, sino que le enseñe simplemente tus caminos, sus caminos, las sendas, la verdad. No, muchas veces queremos caminar por donde nosotros preferimos o no es más fácil, o donde no hay piedras. Voy por este camino porque no hay piedra, porque acá no me voy a tropezar. Y nos mandamos. Pero mira, David, cómo pedía una vez más la dirección a Dios. Le pedía, guíame en tus caminos, guíame en tus sendas, en tu verdad. Muchas veces directamente tomamos el control nosotros del auto, digamos, ¿no? Y decimos, bueno, vamos para acá porque este camino es más corto. Pero no sabemos si es la voluntad del Señor ese camino. Entonces nos olvidamos de pedirle al Señor que nos enseñe sus caminos, que nos enseñe las sendas, como le pide David, que nos enseñe la verdad. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Vuelve otra vez a nombrar la palabra esperar, esperar, esperar en el Señor. Y esperó todo el día, dice David, esperé todo el día en ti. ¿Cuántas veces decimos al Señor, espero en ti? Y seguimos esperando quizás cosas de parte de Dios. Pero pedimos bien, esperamos pacientemente, deseamos lo que le pedimos al Señor, tenemos la dirección de Dios, dependemos de Él, dependemos del Señor. Debemos ser como David, pedir su dirección, pedir que nos guíe y en que en momentos de incertidumbre podamos recurrir con plena confianza a Dios. Orar, pero orar confiadamente para que no nos avergüence el enemigo, porque el enemigo utiliza eso. Sé que muchas veces no lo va a hacer a nuestros tiempos, porque no son a los tiempos nuestros. Muchas veces decimos que quizás Dios en esos momentos en que nosotros necesitamos que Dios hable, que Dios nos muestre sus caminos, que Dios nos muestre sus sendas, quizás Dios está en un silencio. Y entonces no decimos, pero no me escuchó y mi oración no llegó al cielo. Vos sabés que
a veces me pasa con mis hijos, bueno, ahora este año, gracias al Señor, estamos bien, pero eh, el tema del jardín se contagian constantemente, se transmiten los virus, las bacterias. Y bueno, y Alejo era de pescarse todo lo que había a su alrededor. Y me acuerdo una vez orando, le pedí al Señor y le digo, Señor, yo te pido que tú lo sanes, que tú te lleves todo en el nombre de Jesús. Y yo le decía, Señor, yo sé que es parte de la vida, que le tiene que agarrar, pero yo no quiero, le decía al Señor, yo no quiero que Él se enferme, me preocupa, me pone mal. Hasta que un día me di cuenta que, y yo decía, Señor, pero hacelo, si vos tenés el poder, vos tenés la autoridad, yo te entregué la vida de mi hijo en tus manos. Pero sabes que me fui dando cuenta con el tiempo que Dios lo permitía, que Dios permitía eso, ¿no? Y que Él le agarrara no era nada malo, era parte de su crecimiento, pero no era en el momento que yo quería que, a ver, o sea que, ¿cómo me explico, no? De que, porque yo digo ahora que el Señor lo sane urgentemente. No, no era así, y que se iba a ir automáticamente. Y yo sabía que Dios podía hacerlo. Dice, Señor, pero vos no me escuchás, vos no me escuchás. En un momento le planteaba al Señor, Señor, mi oración llega a tu trono, llega. Y sabes que sí llega la oración, llega. Porque una vez orando con mi mamá, eh, nos dimos cuenta automáticamente que el nene de golpe se levantó. Pero era el tiempo, era la voluntad de Dios. O sea, así lo quiso el Señor. Era el deseo del Señor, era el anhelo del Señor. Pero no era lo que yo quería. Y no me di cuenta que yo le estaba pidiendo al Señor y le estaba pidiendo mal. Y mirá lo que después, más abajo dice, ¿no? Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Como David pide fervientemente el perdón de sus pecados, no solo de su edad madura, digamos, ¿no? Sino de su juventud. No te acuerdes, no te acuerdes, le dice el Señor, acuérdate de tus misericordias, es decir, que hablan a mi favor, pero cuando Dios perdona también olvida, cosa que a nosotros también nos cuesta, ¿no? O a nosotros nos cuesta, porque al Señor no le cuesta. Nos cuesta quizás olvidar y nos cuesta perdonar. Pero mirá con qué fervor le pide perdón de sus pecados y no solo de ahora, digamos, sino de su juventud y que se acuerde de su misericordia. Hoy creo que como nación nos encontramos como David orando ferviente, con fervor, con pasión, con deseo, con dependencia de Dios, orando por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Pedimos con fervor al Señor en este tiempo que se lleve toda pandemia, que se lleve todo esto que vino a corromper, ¿no? Y a quitarnos muchas cosas. Yo solemos hablar con mi esposo y decía, ¿cómo nos estamos perdiendo disfrutar cumpleaños, disfrutar momentos en familia, disfrutar el crecimiento de nuestros sobrinos, de nuestros hijos? eh, Nos estamos perdiendo quizás muchas cosas. Entonces, hoy mi oración va con fervor hacia el Señor, porque va con deseo, va con dependencia de Él, porque mis fuerzas hasta acá llegaron y comienzan las de Dios, comienza a entrar la fuerza de Dios. Entonces yo le pido con fervor al Señor y yo creo que cada una de las oraciones y de esta cadena que se hace todos los días como iglesia, pedimos con fervor al Señor que se lleve todo esto, que se lleve, que se lleve toda pandemia, que se lleve todo virus, que se lleve toda corrupción, que se lleve toda tristeza, que el Señor se lleve todo,
pero oramos con fervor, oramos fervientemente al Señor que sane nuestra nación, que sane nuestra tierra. Cuán difícil es no poder despedir a un ser querido si más allá del dolor que tenemos de despedirlo, porque ya no va a estar físicamente entre nosotros, y no poder despedirlo como quizás habitualmente lo hacemos. Es doble carga y entonces qué triste, cómo llora nuestro país, cómo llora nuestra ciudad, pero cómo tenemos que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón y que se acuerde de su misericordia. Yo cada vez que oro le digo al Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de aquel que hoy te necesita, escuchar nuestras oraciones, pero vuelvo a lo que en un momento te dije. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y eso se hace eco nuevamente. No seremos confundidos. Debemos esperar este tiempo, sobrellevar este tiempo. Y que cada vez que oremos la situación que sea, busquemos a Dios con el alma, busquemos a Dios con deseo, con fervor, confiados, esperando en el Señor. Sé que es muy difícil porque sé lo que es orar al Señor con fervor, sé lo que es orar a Dios con deseo, sé lo que es orar al Señor y esperar y decir pacientemente, esperé, esperé Señor. Pero mira como David dice, el más los que confiaron en ti y esperaron no serán confundidos, no seremos confundidos. Pero nuestra oración tiene que salir desde el deseo, del deseo, del alma, orar con sentimiento, orar con fervor, conectarnos con el Señor, depender de Él, depender del Señor, porque no seremos confundidos. Pedirle al Señor que nos muestre sus caminos, que nos muestre sus sendas. Hay una canción muy viejita que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Mira esa canción que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y Él obra de maneras que no podemos entender. Cuando empezamos esto y entramos en esta cuarentena, había sido menos de 15 días que perdimos a mi mamá y no comprendía en mi cabeza lo que estaba sucediendo. Y digo, pero ahora está este virus, esta pandemia, le decía al Señor. Cuán fuerte tengo que ser, Señor. Cuán fuerte, de qué fortaleza me tengo que armar. Y después digo, en plena pandemia tengo que también nacía mi segundo hijo, que nació en mayo. Y todos dicen, qué difícil a veces es afrontar todas estas cosas. Pero dice, mas los que confían en ti, ciertamente, cuantos esperan en ti, no serán confundidos. Yo esperé en el Señor, esperé en Él. Y muchas veces me agarraba esto de ¿qué hago, Señor? ¿Para dónde voy? ¿Cómo oro? ¿Cómo clamo? Pero mis oraciones en ese momento eran con fervor, con deseo, lo siguen siendo, porque le pedí al Señor que me guiara, le pedí al Señor que Él sea nuestro médico, le pedí al Señor que Él nos guíe, que Él nos guarde, que Él nos proteja en plena pandemia. Pero oraba y no sabía lo que iba a pasar después. Y gracias al Señor estuvimos bien los dos, el Señor siempre nos guardó. Y la verdad que esperé en el Señor, pero oraba con fervor al Señor.
oraba con fervor, oraba con deseo. Y yo le decía, Señor, yo quiero que salga bien y Señor, yo quiero tal cosa. Pero fue en el tiempo, en la voluntad del Señor. Mira, sin ir más lejos, me acuerdo que el médico quería adelantarme y hacerme una cesárea. Y yo le decía al médico, yo no quiero, le decía, no quiero, yo quiero que, que sea el tiempo de Dios. Y así fue. Y fue como una lucha constante con el médico, porque eh, él me decía, no, porque el bebé por ahí sufre, por la situación que habíamos pasado con mi mamá. Y él me decía que no quería que el bebé siga sufriendo. Y yo decía, no, y yo le decía al Señor. Y ahí oraba con tanto fervor y le decía, Señor, en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de cómo se van a manejar los médicos en cuanto a cuando nazca mi bebé y los cuidados. Pero el Señor ya tenía todo bajo control y dependía de Él. Y cuando fuimos a internarnos con mi hijo, que había tenido dolores, me dicen que me iban a hacer una cesárea de urgencia porque Agustín había bajado sus latidos. Y en ese momento dije, y sentí miedo, pero dependía del Señor. Yo sabía que dependía de Él. Yo ya estaba ahí y digo, bueno, tiene que nacer y Agus va a estar bien. Pero dependía de Dios. Dependí de Dios en ese momento. Cuando estaba en quirófano, oraba al Señor y le pedía que me dé fortaleza, le pedía que no me dejara, le pedía que no nos soltara, que podamos tener su protección. Y así fue, y así fue. Pero fue tanto mi deseo, fue tanto el fervor con el que oraba al Señor en ese momento. Y hoy sigo orando con fervor y con deseo al Señor, para que podamos salir pronto de esta situación que nos toca vivir, que nos toca atravesar, pero que el Señor pueda sacar lo bueno de cada uno de nosotros. Pero oro con fervor cada vez que leo una petición que pidan por tal persona, o me pasó en lo particular por la hermana Carmen que puso por su hija, ¿no? Y por cada petición y que uno dice, y porque es posible sospechoso que se le dice, o infectado, o como esas palabras que usan, ¿no? Y yo oro al Señor con fervor y clamo y le pido al Señor que tenga misericordia por cada uno de nosotros, por cada uno de aquel que hoy busca de su presencia, que buscamos con fervor, que buscamos con deseo. Sí vamos a tener quizás nuestros altos, nuestros bajos, pero el Señor siempre está ahí, anhelando que lo busquemos, anhelando que lo busquemos con el alma, como lo hacía David, con ese deseo de Dios, con esa dependencia de Él, esa dependencia del Señor. El Señor añora, yo creo que Él, me lo imagino al Señor mirándonos a nosotros y esperando que oremos con fervor. Pero también otra de las cosas que le decía a David era que se olvide de sus pecados y tiene misericordia de mí. Hoy es mi oración, hoy es mi oración por nuestro país, por nuestra nación, por nuestros pecados, porque muchas veces no nos damos cuenta y eso nos aleja del Señor, porque no puede estar la luz con la oscuridad, o hay luz o hay oscuridad. Entonces debemos pedir perdón al Señor, perdón. Perdón no quiere decir que te estoy diciendo que sos un pecador o una pecadora. Cada uno conoce su corazón, su alma, cómo tenemos la relación con el Señor. Pero fíjate que David le decía, olvídate de mis pecados de mi juventud y tener misericordia. Yo le pido misericordia al Señor en este día por cada uno de nosotros. Misericordia por aquel que hoy necesita del Señor. Hermano, que este sea un tiempo en donde busquemos al Señor con deseo, en donde busquemos al Señor con fervor, que podamos depender de Él,
que no dependamos de nosotros, que no confiemos como confía el mundo en cosas paganas, en imágenes, que no confiemos como hace el mundo, que se olvida después. Seamos leales al Señor, seamos fieles al Señor. Sigamos orando con fervor. Yo te animo a que juntos podamos orar con fervor. Podamos orar con deseo. Podamos orar con anhelo al Señor. Y podamos depender de Él sabiendo que pronto, pronto estaremos otra vez en la casa del Señor. Otra vez alabando su nombre. Pero el Señor nos está preparando. Este es un tiempo nuevo. Este es un tiempo de victoria. Un tiempo en donde tenemos que batallar. Es una batalla bastante larga se está haciendo esta batalla. Pero sí sabemos que tenemos al Señor de nuestro lado. Que tenemos al Dios de poder, a un Dios de milagro, a un Dios que todo lo puede y que nada va a poder detener la mano de Dios. Sé que la misericordia de Dios es inmensa, porque dice que el Señor es lento para la ira, pero en grande misericordia. Y no tengo duda de eso, no cabe duda de eso. Así que te animo, hermano, que en este tiempo puedas aferrarte al Señor, buscarlo con deseo, buscarlo con fervor, buscarlo con pasión, con anhelo. Y sé que el Señor nos va a pulir a cada uno de nosotros y vamos a poder entrar distinto a la casa del Señor. Yo sé que van a venir nuevas personas, vamos a ir nuevas personas a la casa del Señor, nuevas personas. Vamos a ir renovados por el Señor. Que en este tiempo quizás que no tengamos que seguir encontrando por este medio, podamos cada uno sacar lo mejor que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que podamos orar con fervor, con sinceridad, con deseo. Seamos como David, que dice que confiemos, que dice yo confío en ti, Señor. Mi alma levantaré, amén, y no seré avergonzado. Y cuando espero en ti, no seré confundido. Que no seamos confundidos en este tiempo. No nos confundamos, no demos lugar a la confusión. Yo te animo a que no le demos lugar a la confusión, porque yo sé que tenemos un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que liberta, un Dios que transforma, un Dios que hace nuevas las cosas y que cambia la tristeza por alegría. Ahí donde está, yo te invito a que juntos podamos orar, que podamos declarar esta palabra sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre el mundo, porque no solamente a nosotros nos está tocando y atravesando esta situación. Bendito Padre y Dios que estás en el cielo, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que vos nos das en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tu misericordia se renueve con nosotros en este día, Señor. Padre, clamamos a ti como iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Clamamos, Señor, por aquellos que hoy te necesitan, Señor. Clamamos, Señor, para que podamos buscarte con deseo, con fervor, Señor. Que podamos depender de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos depender todo el tiempo de ti, Señor. Para que tú hagas un milagro, Señor. Para que tú renueves, para que tú restaures, Señor, nuestras vidas. Para que tú restaures nuestra nación, nuestro país, Señor. Para que tú transformes al mundo, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Pero estamos delante de ti, buscando fervientemente tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Padre, pidiéndote
Padre, misericordia por cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hasta acá tú nos has bendecido, Señor. Gracias porque hasta acá, Señor, nos has permitido adorarte, nos has permitido alabarte, Señor, porque tú nos haces libres, Señor, porque en ti tenemos libertad, Señor, para cantar, para adorar, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita fidelidad, Señor. Gracias por ese infinito amor incomparable, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, allí en sus hogares, Señor. Sé que nos vamos a encontrar, Señor. Sé que vamos a volver a vernos y nos vamos a hacer lo mismo, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por la palabra. Gracias por la fortaleza que tú le das, Señor. Lo bendecimos, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque en él se ve el deseo de buscarte, Señor. Porque en él vemos el deseo, porque en él vemos, Padre, la dependencia de ti. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor. Gracias por ponerlos en nuestros caminos, Señor. Padre, encomendamos nuestras vidas a ti. Guía nuestros caminos, guíanos por senda, Jesús. Guíanos por la verdad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que esta palabra no se vuelve vacía, Señor. Sabemos que tendremos victoria, Señor. Sabemos que saldremos victoriosos. Pacientemente, Señor, esperamos en ti, Señor. Aunque hay momentos que, Señor, quizás nos invade la tristeza, Señor, echamos fuera y confiamos en ti, Señor, que saldrá el sol, Señor. Y tú estarás así, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros, Padre Santo. Gracias, mi Señor, te bendigo, te exalto. Gracias, gracias, Padre Santo, por nuestras vidas. Gracias por darme palabras, Señor. Gracias, Señor, por este día. Una vez más, Señor. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros, Señor. Dejo en tus manos, Señor, cada vida, Señor, cada persona, cada hermano, Señor, cada familia y cada petición delante de ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que tú haces, Señor, y por lo que tú harás, Señor. Confiadamente esperamos pacientemente en ti, Señor, para no ser avergonzados, Señor, porque sabemos en qué confiamos. Sabemos que confiamos en un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, Señor. Gracias, Jesús. Te adoro, te bendigo, Jesús. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga y espero que sea de bendición para tu vida como lo es para la mía. Te animo a que sigamos orando con fervor, con deseo al Señor y sigamos confiando que el Señor nos va a permitir reencontrarnos nuevamente y vamos a estar bien. Así que te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, que el Señor te re bendiga y podamos seguir conectados por este medio. Así que sea de bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo.